Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla Claudia Juárez Garbalena. Con mucha alegría en mi corazón hoy quiero compartir contigo el capítulo 10 del libro El poder de creer correctamente, 7 factores clave para ser libre del temor, la culpa y la adicción. Recomiendo ampliamente este libro. Y este capítulo 10 se llama Gane la batalla por su mente. Confío en que haya estado disfrutando de este viaje de descubrir el poder de creer correctamente. Hemos visto lo vital que es creer en el amor de Dios por usted y hemos hablado de la importancia de ver lo que Él ve. También hemos explorado el impacto de ser conscientes del perdón, contrariamente a ser perpetuamente conscientes de culpabilidad. Ahora que está a medio camino en la lectura de este libro, quiero que sea consciente de que a medida que comience a practicar algunas de las claves de las que hemos estado hablando, experimentará algunas batallas en su mente que desafiarán sus creencias. Tome aliento al saber que no tiene que tener temor a esas batallas. Le mostraré en los capítulos siguientes cómo ganar la batalla por su mente mediante creer correctamente. Amigo, la batalla no está afuera, en sus circunstancias externas, está en el interior. Se pelea y se gana en el campo de batalla de sus creencias y sus pensamientos. Amigo, la batalla no está afuera, en sus circunstancias externas, está en el interior. Se pelea y se gana en el campo de batalla de sus creencias y pensamientos. Las creencias y los pensamientos erróneos le mantendrán derrotado. Las creencias y los pensamientos correctos le lanzarán hacia su victoria. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. La verdad situada en su mesa para tomar café no le hace libre. La verdad ubicada cómodamente en su librería no le hace libre. Puede que tenga un ejemplar de la Santa Biblia descansando tranquilamente en su impresionante librería de caoba hecha a mano, pero no le hará libre. Las creencias y los pensamientos erróneos le mantendrán derrotado. Las creencias y los pensamientos correctos le lanzarán hacia su victoria. Es la verdad que usted conoce y cree la que tiene la capacidad de hacerle libre. De eso se trata este libro. Se trata de impartirle verdades de la palabra de Dios para que den forma a sus creencias. Cuanto más esté en consonancia su creencia con la verdad de la palabra de Dios, más experimentará la libertad, la gracia, el favor y el perdón y las bendiciones de Él. Hay muchas personas que realmente viven en derrota y atadura en la actualidad, aunque puede que no sean conscientes de que están viviendo atadas a nada. En ciertos aspectos han llegado a acostumbrarse a sus ataduras. Permita que explique un poco de esto. ¿Hay áreas con respecto a las cuales se siente ahora temeroso y ansioso? Precisamente las áreas sobre las que se siente temeroso y ansioso indican la presencia de creencias erróneas en su vida de las que Dios quiere que usted sea libre. Sustituya esas creencias erróneas por creencias correctas basadas en la palabra de Dios y erradicará esos temores y ansiedades. Creer correctamente es la llave que abre los tesoros de Dios en su vida. Mire, la gracia, el favor, las bendiciones y el perdón siempre han estado ahí. Pero cuando usted comienza a creer correctamente, comienza a tener acceso a la plenitud del amor de Dios y su obra terminada en el Calvario. Cada beneficio de la obra terminada ya es de usted, ya le pertenece. Jesús ya ha pagado el precio. El obstáculo que hay entonces entre usted y su victoria es el de sus creencias equivocadas. El obstáculo que hay entonces entre usted y su victoria es el de sus creencias equivocadas. La batalla tiene que ver con sus creencias y por eso cuando usted comience a creer correctamente, entrará a su victoria. Es la verdad que usted conoce y cree la que tiene la capacidad de hacerle libre. La estrategia del enemigo. El enemigo sabe que se puede controlar sus pensamientos, puede manipular sus emociones. Por ejemplo, si puede hacer que usted entretenga pensamientos de culpa, fracaso y derrota, comenzará a sentirse mal con usted mismo, físicamente débil e incluso deprimido.
Nuestras emociones son banderas que nos indican cuáles son nuestros pensamientos. Gracias a Dios por las emociones, pues nos dicen si algo va terriblemente mal en nuestros pensamientos. Muchos de nosotros no somos conscientes de cuándo nuestros pensamientos se deslizan por una resbaladiza pendiente de temor, duda, pesimismo y ansiedad. Sin embargo, Dios nos ha diseñado de tal manera que podemos reconocer rápidamente nuestros pensamientos por medio de nuestras emociones. Pruebe lo siguiente. Siempre que comience a sentir emociones negativas como temor, preocupación, culpa y enojo, haga una pausa y pregúntese, ¿en qué estoy pensando? Sus emociones seguirán rápidamente la estela de sus pensamientos. Si sus pensamientos son negativos, usted producirá de manera natural emociones negativas. Si sus pensamientos son negativos, usted producirá de manera natural emociones negativas. Por el contrario, si sus pensamientos son positivos en Cristo, producirá emociones positivas. Por eso se libra una batalla por su mente. El diablo quiere mantener sus pensamientos negativos para así poder mantenerle derrotado. Él es un maestro de los juegos mentales y no juega limpio. Cuando tentó por primera vez a Adán y Eva en el huerto, les hizo dudar de los motivos de Dios, mintiéndoles e insinuándoles que Dios estaba deliberadamente reteniendo algo bueno de ellos. Hizo que Dios pareciera tacaño, cuando en realidad Dios les estaba protegiendo. La estrategia del diablo no ha cambiado. Sigue utilizando mentiras, acusaciones, culpa y condenación para atrapar a los creyentes hoy día y hacerles dudar del perfecto amor de Dios, de su perdón y de su sobreabundante gracia. Hace muchos años, cuando yo era bastante novato en el ministerio, juntamente con otro pastor, oré por una señora que estaba oprimida por el diablo. Ella no era creyente. Mientras orábamos por ella, de repente la mujer gruñó amenazante con una profunda voz masculina. Quiero su mente. Vaya, era la primera vez que yo había orado por una persona poseída por un demonio y el demonio realmente respondió. Lo recuerdo vívidamente hasta la fecha. Bueno, oramos por ella y echamos fuera el demonio de ella. Hay una batalla por su mente y la ganamos mediante el poder de creer correctamente. Ahora bien, por favor, no se preocupe porque como creyente en Jesús usted nunca puede ser poseído por el diablo. Él puede oprimirle mentalmente, pero nunca puede poseerle. Compartí mi experiencia con aquella mujer para revelarle la estrategia del enemigo. Él quiere su mente. Quiere que su mente se mantenga negativa, oprimida, deprimida y pesimista. Quiere que usted permanezca en la creencia equivocada, sabiendo que mientras continúe usted creyendo erróneamente, seguirá viviendo erróneamente. Hay una batalla por su mente y la ganamos mediante el poder de creer correctamente. Jesús es mayor. Es importante que sea usted establecido en esta verdad. No tiene que temer al diablo porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Jesús que está en usted es mayor que el diablo en este mundo. A pesar de cuáles sean las malvadas prácticas del enemigo, él no prevalecerá contra usted en esta batalla. El diablo es un enemigo derrotado. Mayor es aquel que está en usted que todos los pensamientos negativos que el enemigo pueda lanzarle. Mayor es aquel que está en usted que los sentimientos de culpabilidad e incapacidad. Mayor es aquel que está en usted que toda la acusación que sea lanzada contra usted. Permanezca firme en esta declaración. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Isaías 54:17. Vaya, ninguna arma forjada contra usted prosperará. La Biblia no dice que no experimentará ningún desafío o no tendrá que enfrentarse a ningún ataque, pero sí promete que cuando lleguen las pruebas, puede tener confianza en la certeza de que no prosperarán contra usted. ¿Sabe por qué puede estar firme en esta promesa hoy en día? En el mismo versículo Dios pasa a declarar, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Isaías 54:17. Esta protección es su herencia. Dios no le protege debido a sus buenas obras. Le protege porque la justicia de usted
viene del Señor mismo. Notemos que el arma forjada contra usted podría haber sido ya forjada, lo cual significa que puede que un arma ya haya sido concebida, preparada y dirigida hacia usted. No tenga miedo. Cualquiera que pueda hacer ese desafío o arma, sepa sin ninguna sombra de duda que no prevalecerá contra usted. Esta es la promesa de Dios para usted hoy. Ninguna arma forjada contra usted prosperará. No debido a que su conducta sea perfecta. Su victoria está firmemente asegurada mediante la obra terminada de Jesús, que es su herencia en Cristo. Derribando fortalezas. Cuando meditan las promesas de la Biblia que proclaman la verdad de Dios sobre su vida, ya está comenzando a ganar la batalla por su mente. No es ninguna coincidencia que Jesús fuese crucificado en el Gólgota, que en realidad significa lugar de la calavera, Mateo 27:33. Su victoria tiene que comenzar primero en su mente. La palabra de Dios nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda Corintios 10:3 y 4. Esta batalla por su mente no se libra externamente. Nuestras armas no son físicas o tangibles. Nuestras armas en esta batalla no son cabezas nucleares, ametralladoras o granadas. Nuestras armas son las armas de creer correctamente y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que nos han mantenido atados. Las fortalezas no pueden ser destruidas con armas físicas, solo pueden ser totalmente derribadas mediante creer correctamente en la verdad de la palabra de Dios. Las fortalezas no pueden ser destruidas con armas físicas, solo pueden ser totalmente derribadas mediante creer correctamente en la verdad de la palabra de Dios. El diablo solamente puede sembrar pensamientos equivocados en su mente, pero no puede controlar lo que usted cree. Cuando usted comience a creer correctamente, toda mentira y pensamiento erróneo se fundirán como si fueran mantequilla en un día caluroso y soleado. Las mentiras pueden encarcelarle y derrotarle solamente hasta el grado en que usted lo permita, en que usted no permita. Las mentiras pueden encarcelarle y derrotarle solamente hasta el grado en que usted no permita que la verdad de Dios entre en su situación para liberarle. Escúchate atentamente lo que dijo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31 y 32. Lo que esto significa es que de cualquier fortaleza en que usted esté atrapado hoy, la verdad de Jesús le hará libre. Las fortalezas son pensamientos equivocados y mentiras que han sido perpetuados en su mente durante semanas, meses o incluso años. Esas creencias equivocadas que están atrincheradas le hacen vivir atado a adicciones y en un estado de temor, culpa, ansiedad o depresión crónica. La palabra de Dios nos dice en términos muy claros que la guerra espiritual tiene lugar en nuestras mentes y es ganada cuando nosotros destruimos fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Segunda Corintios 10:4 y 5. Hay una batalla por su mente y el lugar donde el enemigo lanza sus ataques contra usted es en sus pensamientos y su imaginación. Yo creo que cuando usted es consciente de que hay una guerra por su mente y que se produce entre creencias equivocadas y creencias correctas, ya ha ganado la mitad de la batalla. Hay una batalla por su mente y el lugar donde el enemigo lanza sus ataques contra usted es en sus pensamientos y su imaginación. Ancle su identidad en Cristo. La Biblia deja claro que hay tal cosa como una guerra espiritual en nuestra mente. Y es vital que usted como creyente entienda esto. De otro modo, creerá que cada pensamiento que se cruza por su mente proviene únicamente de usted mismo. Entonces comenzará a creer esas mentiras sin saber que el enemigo ha plantado esas mentiras para confundirle.
Hace varios años prediqué un mensaje sobre cómo el diablo utiliza a veces el pronombre o los verbos en primera persona para plantar pensamientos en nuestras cabezas para engañarnos. Por ejemplo, él no dice, tienes un trastorno alimenticio o tienes una adicción en esta área. El diablo utiliza la primera persona para sembrar pensamientos como los siguientes en su mente. Tengo un trastorno alimenticio. Soy adicto a la pornografía. Soy un pervertido. Observa lo insidiosa y astuta que es la serpiente. Le hace creer que usted está pensando esos pensamientos de derrota. Él quiere que crea que eso es usted. Al escuchar este mensaje, un hombre que había estado atrapado en una adicción destructiva por muchos años me escribió una carta. Walter compartió que esta estrategia del diablo al utilizar la primera persona siguió resonando en su interior después de haber escuchado mi mensaje. Se fue a su casa después de la iglesia. Se encerró en su cuarto y por primera vez declaró en voz alta, no soy un adicto. Sencillamente decidió rechazar esa malvada mentalidad en el nombre de Jesús y después me dijo lo siguiente, en aquel preciso momento sentí que algo poderoso sucedió en mi interior. No sé cómo describirlo, fue como si la vida se volviese espectacular debido al amor de Dios y no podía contener el sentimiento. Después de hacer esa confesión en voz alta dijo, mi adicción se detuvo. Perdí todo el interés y ni siquiera me siento un poco tentado. Todos los malos deseos se han ido y lo mejor de todo es que sé que amo a Jesús más que nunca antes y no puedo vivir sin Él. Soy renovado, soy renacido, sé que todo está en control de Él y soy bendecido y perdonado. Vaya, qué tremendo testimonio de poder y la bondad de Dios en la vida de este hermano. Con solo una declaración, él destruyó la fortaleza mental bajo la cual el diablo le había situado por muchos años. Ese es verdaderamente el poder de creer correctamente. Si usted puede cambiar lo que cree, puede cambiar su vida, al igual que hizo este hermano. ¿Hay mentiras acerca de su identidad en las que usted cree actualmente? Destruya el poder de esas mentiras declarando su identidad en Cristo. Diga en voz alta, soy un hijo de Dios, soy sanado, perdonado, justo y santo en Cristo Jesús. En lugar de creer las mentiras del diablo cuando él utilice la estrategia de la primera persona contra usted, declare su verdadera identidad en Jesús. Lleve cautivo todo pensamiento. Desgraciadamente, sin que muchos creyentes se den cuenta hoy día, el enemigo ha lanzado campañas maliciosas de desinformación que les han esclavizado de modo efectivo por años a la baja autoestima, el odio a sí mismos, la culpabilidad, trastornos alimenticios, perversiones, temores infundados y todo tipo de estrafalarios hábitos y adicciones. Y por eso estoy escribiendo este libro para sacar a la luz las mentiras del enemigo y ayudarle a ver con claridad meridiana las tácticas engañosas y manipuladoras del enemigo. Esas mentiras se derrumbarán como un castillo de naipes en el instante en que usted vea su verdadera identidad en Cristo. Las armas de esta guerra espiritual no son naturales y físicas. Sus armas se encuentran en la verdad de la palabra de Dios y son poderosas y tienen la capacidad de derrocar y destruir toda fortaleza que haya sido edificada mediante la desinformación y la creencia equivocada. Y el modo en que podemos destruir esas fortalezas en nuestra mente es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Cuando yo era un joven me enseñaron que era mi responsabilidad llevar cada uno de mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Lo intenté y batallé con eso por muchos años y terminé con mayor opresión mental, estrés y culpa que cuando había comenzado. Nadie puede llevar cada pensamiento que se cruza por su mente a obedecer perfectamente a Cristo. Un día Dios abrió mis ojos para ver lo que Él estaba haciendo realmente. En ese versículo me dijo, hijo, mantén tu enfoque en tus pensamientos siempre en la obediencia de Cristo. Y esa será una potente arma para destruir las fortalezas del diablo en tu mente. Cuando me dijo eso, sentí que de repente se encendió la luz en mi cabeza.
Si la manera de destruir las fortalezas mentales depende de que sea capaz de capturar perfectamente todo pensamiento que se cruce por su mente y hacer que sea perfectamente obediente a Cristo, entonces eso es una receta para un fracaso seguro. Las enseñanzas legalistas siempre sitúan la demanda en el hombre. Las enseñanzas sobre la gracia siempre demuestran que la provisión viene de Dios. La ley se enfoca en lo que el hombre tiene que hacer. La gracia se enfoca en lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Puede usted aplicar este principio para probar cualquier enseñanza que haya recibido? Entonces, ¿qué significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre la obediencia de Cristo y permitamos que la Escritura interprete la Escritura. La palabra nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Lo que eso significa es que mediante la desobediencia de un hombre, de Adán, todos fuimos hechos pecadores, pero mediante la obediencia de Jesucristo, de un hombre, en la cruz, todos fuimos hechos justos para siempre en el momento en que creímos en Él. Dios quiere que usted se enfoque en la obediencia de Jesús y no en la desobediencia de Adán. La desobediencia de Adán hace que usted le hace que sea usted consciente del pecado. La desobediencia de Adán hace que sea usted consciente de pecado y de juicio, mientras que la obediencia de Jesús en la cruz hace que usted sea consciente de perdón y justicia. ¿Significa eso que no hay ninguna obediencia por nuestra parte? En absoluto. Cuanto más crea usted que su justicia viene de la obediencia de Jesús y no meramente de sus propios esfuerzos, más vivirá una vida de obediencia inconscientemente. Las personas dicen que quienes predican la gracia no predican sobre la obediencia. Lo que en realidad no entienden es que bajo el viejo pacto de la ley, la obediencia era la raíz de todas las bendiciones de Dios. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios primero nos bendice y la obediencia es el fruto. Cuanto más cree usted que su justicia viene de la obediencia de Jesús y no mediante sus propios esfuerzos, más vivirá una vida de obediencia inconscientemente. Nuestra obediencia hoy día bajo el nuevo pacto comienza con decir creer, comienza con, comienza con decir creer que somos hechos justos por la obediencia de Cristo en la cruz. No es esa obediencia legalista a la ley que muchas personas están intentando hacer regresar a la iglesia. El apóstol Pablo describe nuestra obediencia como obediencia a la fe en Romanos 16:26. Creer correctamente acerca de lo que Jesús ha hecho para hacernos justos. Y cuando creamos correctamente así, descubriremos que su gracia nos motiva y nos capacita para creer y vivir correctamente. Todos hemos escuchado muchos sermones sobre vivir correctamente. Pero ¿sabe qué? Oigo pastores lamentarse de que sigue habiendo poca manera de vivir correctamente entre las bancas de la iglesia. Mi creencia personal es que no se debe a que los creyentes quieran ser malos. No viven del modo en que deberían hacerlo porque sus sistemas de creencia en realidad no han cambiado. La palabra de Dios nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Podemos decirlo de la siguiente manera, el justo vivirá por creer correctamente. Cuando usted tiene creencias correctas, libera el poder de Dios para vivir correctamente. Cuando usted cree el verdadero evangelio que dice que es usted justo por la obediencia de Jesús, véase Romanos 5:19, tendrá un nuevo modo de vivir correcto. Los resultados correctos seguirán. Amigo, cuando se trata de obediencia, sin duda ha habido un cambio debido a la cruz de Jesús. Bajo el viejo pacto de la ley, usted tenía que obedecer antes de que Dios le bendijese, pero bajo la gracia, Dios le bendice primero y después la obediencia es el fruto. Cuanto más crea correctamente que ha sido hecho justo y bendecido mediante la obediencia de Cristo, más verá el fruto de la obediencia en su vida. Vaya, gloria a Jesús por su maravillosa gracia. El enemigo no juega limpio. El enemigo solamente puede hacer incursiones en su vida
cuando le señala exitosamente a su obediencia o la falta de ella para determinar cuál es su posición delante de Dios. Él utilizará desinformación para hacerle sentir despreciable y sucio, aunque en Cristo usted ya es completamente justo. No olvide que el diablo no juega limpio. A lo largo de los años he observado que otra de las estrategias del enemigo implica que él siembra un mal pensamiento en su mente y después rápidamente le da la vuelta para condenarle precisamente por ese pensamiento que él plantó. Le dirá: ¿qué tipo de persona sucia y desgraciada eres tú? ¿Cómo puedes pensar ese pensamiento? Eres asqueroso. Él le acusará, le condenará y le menospreciará y seguirá señalando áreas en las que usted ha fallado. Incluso cuando usted hace las cosas bien, nunca es suficiente. Si leyó un capítulo de la Biblia, le señalará a otra persona que leyó 2 capítulos. Él siempre encuentra faltas. Si cometió usted un error, él seguirá repitiéndole su desobediencia. Si el diablo puede tener éxito en hacer que usted se enfoque en su obediencia o en la falta de ella, en lugar de enfocarse en la obediencia de Jesús, tendrá éxito en todos sus juegos mentales contra usted. Por eso, cuando usted se enfoca en su desobediencia, en sus pensamientos, será desalentado, abatido y oprimido. Por tanto, ¿cómo debería responder cuando pensamientos negativos e incluso malvados se cruzan en su mente? Antes de nada, necesita saber que esos pensamientos no son de usted. El verdadero yo es nacido de nuevo en Cristo Jesús, un creyente de nueva creación. Cuando lleguen malos pensamientos, enfóquese en su verdadera identidad y en quién es usted realmente en Cristo, pensando en la cruz de Jesús. Enfóquese en la perfecta obediencia de Él y en el modo en que su obediencia en el Calvario le hace a usted justo, sano, favorecido y completo. Eso es lo que significa llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Enfóquese en la obediencia de Jesús. Scott, un hermano de Florida, escribió a mi equipo para compartir este testimonio tan alentador. Nací y me crié en la iglesia y he sido cristiano toda la vida y sin embargo batallaba para seguir la ley, ya que eso era lo que me habían enseñado y siempre tenía temor de defraudar a Dios. Cuanto más intentaba ser un buen cristiano, más culpable me sentía. Batallaba con la pornografía y miraba páginas web para adultos 2 veces al día. Aparte de destruir mi computadora, había intentado todo lo que hay bajo el sol para romper ese hábito, pero siempre había peleado una batalla perdida. Como resultado, abandoné la iglesia por completo porque me sentía culpable, avergonzado e indigno. Un día mi tía me presentó las enseñanzas del pastor Prince. Su mensaje no era sobre la ley, sino que estaba lleno del ingrediente que faltaba: Jesucristo. Todo lo que el pastor Prince enseñaba resonaba en mi interior como si fuera una nota musical perfectamente afinada. Por gracia, mi relación con Cristo ha sido transformada y ya no llevo esa inimaginable carga de culpa y vergüenza. En cambio, me siento alegre todo el tiempo. No puedo dejar de hablar a mis amigos sobre el modo en que eso ha transformado el cristianismo para mí. Milagrosamente, desde que mi enfoque ha estado en Jesús y no en mi batalla, no he mirado ningún material pornográfico. Siempre que batallo con la lujuria ahora, mantengo mis ojos fijos en el perdón incondicional de Jesús y siento gozo en lugar de culpabilidad. Jesús me ha limpiado de mi adicción y estoy asombrado. Gracias, Pastor Prince, por traer nueva vida y gozo a mi caminar con el Señor. Me siento transformado, gozoso, bendecido y mucho más. Gloria a Dios. Al leer esta carta me sentí especialmente movido cuando Scott compartió que el ingrediente que faltaba es Jesucristo. Cuando él comenzó a creer correctamente sobre Jesús, cuando comenzó a enfocarse en la obediencia de Jesús y no en su propia obediencia, experimentó su tremenda victoria. Amigo, hay una batalla real por su mente. Muchas personas sucumben a ella casi inmediatamente cuando tienen un pensamiento pecaminoso y entonces comienzan a sentirse culpables y condenadas por tener esos pensamientos pecaminosos.
Los pensamientos son desencadenantes de sus emociones. El enemigo sabe que si puede llegar a hacerle creer esos pensamientos equivocados de derrota, ansiedad, avaricia, envidia y lujuria, entonces podrá empujar sus emociones hacia sentimientos de culpa, temor y condenación. Cuando usted sucumbe a esas emociones autodestructivas y tóxicas, él puede llevarle aún más lejos y tentarle para que actúe según esos pensamientos pecaminosos. Los pensamientos son desencadenantes de sus emociones. Es mi oración hoy que sea usted capaz de ver que mediante el poder de creer correctamente puede victoriosamente salir de ese círculo vicioso de derrota. La próxima vez que tenga pensamientos negativos, agárrese a usted mismo y mírese a la obediencia de Cristo. Vea la cruz, vea a Jesús, véale lavando su mente con su sangre preciosa. Amado, su nueva identidad justa se encuentra en Jesucristo y tal como Él es, así es usted en este mundo. Precioso capítulo del libro El poder de creer correctamente. Dios te bendiga, amado en Cristo, que seas poderosamente bendecido por la gracia de nuestro Padre. Shalom y hasta la próxima.